la señal profética de la higuera. La señal profética de la higuera. Mateo 24, versículos 32 al 34, dice así. Es Jesús el que está hablando. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cristo anteriormente, en el capítulo 24, había enfrentado a los discípulos que estaban inquietos por saber, como nosotros también, como la curiosidad nata del ser humano, cuándo iban a cumplirse las profecías de los últimos tiempos. Le hicieron 3 preguntas en Mateo 24:3. Dinos cuándo serán estas cosas. La primera pregunta. La segunda, ¿qué señal? Danos una señal. Jesús, bueno, que no quieras darnos el día ni la hora, danos una señal. Una señal es algo que apunta hacia algo. Danos una señal, algo que nos pueda decir, pues nos encontramos ya, ¿verdad?, verdaderamente en los últimos tiempos. Y en tercer lugar, danos una señal del fin del mundo. Entonces Jesús comienza a describirles en el capítulo 24 algunos eventos que iban a preceder su segunda venida, muchos de los cuales se han cumplido y se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Por ejemplo, el versículo 5 dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, una de las señales de Jesús es que comenzarían a levantarse falsos mesías. Los más notables han sido Sun Myung Moon, líder de la iglesia, fundador de la iglesia unificada, un coreano que dice que es Cristo. David Koresh, muerto en Waco, Texas. Arifin Mohammed, de Malasia. Y últimamente Sergei Torop, de Rusia, que dice que es Cristo, y la gente está en una colina yendo con él y está fundando él el milenio. Aunque nos riamos y parezca una cosa de, bueno, ¿quién puede creer esto? Acordémonos que 85 millones de alemanes le creyeron a Hitler que él era el Mesías y que iba a establecer el tercer Reich de 1000 años. Así que hay seguidores en la vida para todo. Después Cristo continúa diciendo en el versículo 6 que iban a haber guerras y rumores de guerras. No fue hasta el siglo XX, siempre ha habido guerras, pero no fue hasta el siglo XX que tuvimos las primeras 2 guerras mundiales. Y solamente en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, hubo más de 50 millones de personas muertas. El siglo XX puede ser clasificado como el siglo de las guerras, de las pestes, de las hambres, de los terremotos jamás antes vistos. Existen muchas señales de la venida de Cristo, así como las hubo de su primera venida. Pero solamente aquí en el siglo XXI, vean ustedes el terremoto de Chile, 9.2 grados, movió 5 centímetros el eje de la Tierra. El terremoto reciente de Japón, que provoca un tsunami que arrasa con 3 o 4 ciudades de Japón, 5 ciudades de Japón, que produce después fuga de material radiactivo, donde posiblemente se movió 3 centímetros más el eje de la Tierra. Al moverse el eje de la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Los huracanes comienzan a tener más fuerza, se sube el nivel del mar, por lo que consecuentemente el huracán jala más agua y es más fuerte el huracán y las fuerzas de los vientos. Estamos viendo ataques terroristas por todos lados, terremotos, estamos viendo pestes, tembló en Washington, tembló en el Capitolio, jamás había temblado ahí. Y todas estas cosas, ¿qué cosas son? Son señales que nos están diciendo el mundo está a punto de extinguirse. Vivimos en un planeta con una enfermedad terminal. Los millones de litros de petróleo en el mar han contaminado la fauna marina. Los millones de incendios que ha habido en el mundo y que siguen actualmente
propagándose por todos lados, devastando grandes forestaciones de bosque, están acabando con toda la ecología del mundo. Nuestro aire está contaminado, nuestra comida ya tiene que ser comida fabricada o inyectada con hormonas o comida orgánica, porque la comida también está contaminada. Estamos en un mundo que hemos destruido y que está a punto de tratar de abortarnos. El mundo está enfermo, como dice Isaías, capítulo 24. Muy bien. Entonces, así como hubo señales de que Cristo iba a venir en la primera venida, Cristo, cuando vino, reprendió a los líderes religiosos, porque aunque no se sabía el día ni la hora, ni nadie lo sabrá tampoco el día y la hora, sí es necesario e importante que nos comencemos a alistar cuando veamos las cosas. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 12, versículo 54, Cristo enojado con los fariseos y los líderes y con la gente, les dijo lo siguiente. Lucas 12, 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Es lógico, ¿verdad? Salimos ahorita a la calle y está todo nublado y aborrascado el cielo. ¿Qué cosa nos muestra? Va a llover. ¿A qué horas? A las 3, no sé. A las 2, a lo mejor en 5 minutos, a lo mejor en 2 horas. Pero el acumulamiento de nubes nos habla de que ya no tarda en caer la lluvia. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Es en lo que se basan los pronósticos del tiempo y de los climas. ¿Cómo pueden saber que la semana que entra va a haber 75 grados de temperatura, o 25 en Acapulco y 32 en Cancún, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo hacen? Midiendo con los satélites y el calor, el tiempo, el calor, la precipitación y la velocidad, etcétera, etcétera. Todo eso les hace hacer pronósticos que, aunque no son 100% exactos, por lo menos dicen, pasado mañana va a llover, o va a haber un calor tremendo la semana que entra, etcétera, etcétera. Hipócritas, versículos 56, que saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. ¿Cómo no supieron los fariseos que Jesucristo iba a nacer en Belén? Isaías lo decía, que su madre iba a ser una virgen, que cuando hubiera un levantamiento en Roma y tratara Roma de conquistar Jerusalén y el mundo, el Mesías iba a venir. ¿Cómo es posible que no hayan podido estar preparados? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Me pregunto si sucederá lo mismo con nuestra generación. ¿Estaremos tan ciegos de no darnos cuenta en qué tiempo nos estamos encontrando? Jesús comparó estos eventos en Mateo 24, 8 con dolores de parto. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 8, todo esto será principio de dolores, que son los dolores, la palabra griega, que experimenta una mujer cuando va a parir. Una mujer cuando va a parir, ¿cómo comienzan los dolores? Comienzan con contracciones cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, van aumentando en intensidad y en dolor, hasta que se revienta la fuente de agua, ¿verdad? Y entonces la mujer tiene que ser internada inmediatamente en un hospital. Entonces Cristo dijo que los terremotos, los huracanes, los tsunamis, toda la descomposición ecológica iba a ir aumentando, 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 como lo estamos viendo con nuestros ojos. Los terremotos son cada vez más fuertes, producen más daños, los huracanes son cada vez más devastadores, los tsunamis están comenzando a inundar ya grandes cantidades y grandes costas en los continentes del mundo. ¿Y quién puede estar ciego a lo que está pasando en Israel? Lo que va a pasar en 2 o 3 días. Esto es increíble a la luz de la Biblia. Muy bien, vamos a ver ahora que la Biblia nos revela que los cristianos sí podemos conocer los tiempos acerca de la segunda venida de Cristo. Veamos esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los primeros 5 versículos. Y dice el apóstol Pablo, acerca de los cronos,
se tradujo tiempos, o sea, el tiempo cronológico. Y acerca de las ocasiones, ponlo en tu Biblia ahí, kairos, o sea, tiempos específicos. Una cosa es cronológicos, otra cosa es específicos. O sea, acerca de la cronología de los tiempos y el tiempo específico de algún evento, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente. Debemos los cristianos tener este conocimiento, que el día del Señor vendrá como ladrón, que cuando digan paz y seguridad, no es hasta que haya un tratado de paz en el mundo, donde se diga algún dictador, ya basta de guerras entre árabes y judíos, ya basta de problemas en el mundo, como lo hizo Hitler en 1932 al 34. Alemania estaba azotada por el comunismo, se formó el Partido Nacional Socialista, no había trabajo, el orgullo alemán estaba hasta los suelos después de que perdieron la Primera Guerra Mundial, era una población, un grupo humillado ante el mundo, y llega una voz del Führer, de Hitler: yo saco a Alemania, comienza a darle el empleo a todos, fabrica, producen la Porsche, se produce el carro Volkswagen, que Hitler dijo: le voy a dar un premio al mejor diseñador de autos que me haga un carro para el pueblo. La palabra Volks significa pueblo en alemán, Wagen en alemán significa pueblo. Entonces Volkswagen significa el carro del pueblo. Y pues hasta el momento, ¿verdad?, ha sido un carro increíble desde la Segunda Guerra Mundial. Y sacó a Alemania totalmente del pozo de desesperación en que se encontraban. Y 85 físicos, matemáticos, doctores, licenciados, abogados, maestros de escuela, no estoy hablando de indígenas, 85 millones de profesionistas, de personas cultas, de personas que fueron a la universidad con premios Nobel, etcétera, etcétera, votaron por Hitler y le creyeron a Hitler. ¿No le creerán al anticristo? Cuando el anticristo va a hacer señales sobrenaturales, lo van a tomar como un extraterrestre al anticristo, va a hacer llover fuego del cielo, va a hacer que su imagen aparezca de repente por todos lados, van a creer que realmente los extraterrestres ya aterrizaron en la tierra y van a traer la época del acuario que el diablo ha promovido en el mundo desde hace muchos años. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Escuchen con atención lo que dice Pablo. Mas vosotros, hermanos, o sea, todos nosotros los cristianos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Dios no quiere que nosotros seamos sorprendidos de repente y voltees y tu esposa desapareció y tus hijos desaparecieron y millones de bebés en los hospitales recién nacidos desaparecieron y pilotos con aviones se van a estrellar en el mar porque el piloto desapareció. Choferes van a congestionar las carreteras internacionales porque desaparecieron de repente manejando. Va a haber un caos y una confusión en el mundo entero de la desaparición de millones de personas. Tú vas a ser de aquellos que vas a decir: ¿qué pasó? ¿Dónde está mi vieja? ¿Dónde está mi viejo? ¿Dónde están mis hijos? No, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros seamos como ladrón. Vendrá a los incrédulos, pero no a nosotros. Métete eso en tu cabecita. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque ustedes son hijos de la luz. Somos hijos del día. Dios quiere que tengamos luz, que sepamos en qué tiempo nos encontramos. No somos de la noche ni las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es tiempo de que sepas que para esta hora has nacido. Es tiempo de los guerreros de Dios. Es tiempo de tomar la bandera de la verdad y decir: ¿de qué camiseta te pones? ¿De Chivas o América? Te imagínate una persona que llega al estadio con la camiseta Chivas aquí y América abajo. Oye, por favor, no, yo soy de los dos. Nadie puede ser así. ¿Eres o no eres de uno o del otro? Báñate.
O imagínense Barcelona y Real Madrid, ¿no? O, por favor. Cristiano y mundial. No puedes. Es tiempo que nosotros decidamos verdaderamente que para esta hora hemos nacido, para levantar la bandera de la verdad, para predicar a Cristo, para seguirlo, para velar, para guardar nuestros corazones, a nuestros amigos, ganarlos para Cristo, hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos desaparecer, en cualquier momento puede venir Cristo por nosotros. Muy bien, todo lo dicho anteriormente fue en respuesta a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sin embargo, vamos otra vez a Mateo 24, a nuestro pasaje, versículo 32 y 34, que vamos a examinar con lupa. Sin embargo, la señal más importante, síganme con mucho cuidado, más que los terremotos, más que las pestes, más que las hambres, más que cualquier otra cosa, la señal más importante, el termómetro de Dios se encuentra en la nación de Israel. Israel es el termómetro de Dios. Dios escogió un puntito insignificante en el Medio Oriente, comparado con las 22 multimillonarias naciones árabes que rodean a Israel. Un puntito insignificante. Los judíos no son mejores que los mexicanos, ni que los árabes, ni que los palestinos, ni que los rusos. Dios en su soberanía escogió solamente un punto geográfico para que ahí se centraran las principales profecías de la historia, para que de ese punto geográfico saliera la Biblia, para que de ese puntito geográfico naciera el Mesías, el Hijo de Dios. Y si hubiera escogido México, los ingleses hubieran dicho, ¿y por qué no nosotros? Y si hubieran escogido a Francia, ¿y por qué no los alemanes? La cuestión es que a Dios le dio la gana, no te iba a preguntar a ti ni a mí, a escoger un punto geográfico y una nación, y Él escogió Israel. ¿Y quién va a contradecir a Dios? ¿Por qué escogiste Israel? Vuelvo a repetir, no fue porque fueran mejores, porque se los dijo en Deuteronomio 7, sino porque los amé y porque quiero que mis profecías se cumplan a través de ustedes. Entonces Dios escoge Israel, y desde 1948, 14 de mayo de 1948, el Estado libre, independiente y soberano de Israel, ante los ojos estupefactos del mundo entero, se constituye como una nación en un día. Cumpliendo la profecía de Isaías 66, ¿podrá nacer una nación en un día? Pues ha sido Israel la única de la historia. Este es importante porque tenemos que preguntar dos preguntas para contestar nuestro pasaje. Número uno, ¿quién representa la higuera? Porque dice el pasaje, Mateo 24:32, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Y la segunda pregunta que tenemos que contestar es, ¿cuánto tiempo involucra una generación? Si podemos descifrar estas dos claves, ¿quién es la higuera y cuántos años constituyen una generación a los ojos de Dios en la Biblia? Tenemos bastante información para darnos cuenta que nos encontramos en esa generación, que no pasará hasta que todo acontezca. Sigamos leyendo y sigamos estudiando. Vamos a ver en primer lugar en Oseas, en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento la nación de Israel representa o está representada por dos árboles. Uno es la vid, que produce uvas, o la viña, y otro la higuera, que produce higos. Dice en Oseas 9, versículo 10, ¿ya lo tienen? Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Aquí Cristo compara con dos árboles a Israel, con la vid
y con la higuera. Pero es interesante, ¿verdad?, que la higuera es la última planta del año en florecer. Hay 3 árboles en la Biblia: el olivo, que representa las bendiciones. Dice en Romanos 11 que fuimos injertados en el olivo. Nosotros somos el olivo silvestre, el olivo original es de Israel. El olivo representa las bendiciones que vienen con el Espíritu Santo. La vid representa el sistema religioso, la viña. Isaías 5, planté una vid y vine a buscar fruto y no la encontré. Y esta misma parábola de Isaías 5, representando la vid, Cristo dice cuando vio la higuera, la maldijo, que era una profecía más adelante de que Israel atraería la maldición sobre sus vidas por haber rechazado al Mesías. Y en tercer lugar, la higuera representa la resurrección nacional de Israel. Entonces tenemos el olivo, tenemos la vid y tenemos la higuera. Pero cuando Cristo, de los 3 árboles, escoge la higuera para decirnos, cuando reverdezca, cuando resucite, cuando otra vez ante los ojos del mundo Israel vuelva a levantarse después de más de 2000 años de que no tenían patria, gobierno ni sistema religioso, sepan que se acerca el verano. Quiero decirles con más exactitud que esta generación no pasará hasta que se cumplan todas estas cosas. Vemos también en Lucas capítulo 13 acerca de la higuera que Cristo nos está describiendo. Dice Lucas 13, versículo del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo les dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no la cortarás después. ¿A quién se refería? A Israel. Vino Cristo al mundo y no a lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Cristo vino a los judíos y después pasó a los gentiles el evangelio, pero el evangelio vino a predicarse primero a los de su pueblo, a los judíos, porque de ahí iban a ser el Mesías, de ahí nació. Entonces Cristo no encontró fruto y lo compara con un árbol, por eso se llama parábola, porque es una verdad espiritual ilustrada con una verdad o con la ecología o con los árboles, los pájaros, las plantas. Cristo ilustra todo lo que está aquí terrenalmente con las cosas del cielo para que las entendamos. Vemos pues aquí otra vez que la higuera representa a la nación de Israel. Ahora, el hecho de que Cristo tenía en su mente a Israel se confirma aquí mismo en este capítulo, versículo 34 y 35. Y Cristo grita: Jerusalén, Jerusalén, versículo 34, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vean ustedes la maldición. He aquí vuestra casa os queda desierta, y os digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan: Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¿Va a decir lo mismo? Esto lo dijo como una nación, Dios lo va a decir como contigo. Voy a ver ahorita, Pancho tiene ya 5 años de cristiano, me voy a ir a sumar a su casa, a ver si lee la Biblia, a ver si ora, a ver si en su escuela está hablando de Cristo, a ver qué películas ve. Voy a buscar fruto en la vida de Pancho, voy a buscar fruto en la familia Díaz, a ver cómo está esa familia. Dios nos examina y Dios busca fruto en nuestras vidas. No nos engañemos de que seamos cristianos si no estamos produciendo fruto. Aunque seas hijo de pastor, aunque tu mamá sea la monja de Zacanicapatlán,
Aunque tu tío sea obispo, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, eso no garantiza que seas cristiano. A lo mejor eres religioso, pero tú no tienes una relación con Cristo personal. Entonces Cristo viene a buscar fruto en nuestras vidas. Cuando Él venga, los cristianos que estén con fruto serán cortados y llevados con Él. Pero los que no produjeron fruto, Él lo está profetizando. Vine a buscar fruto y no lo encontré. Este es un mensaje de Israel que hizo Cristo. ¿Terminó con Israel hace 2000 años? No, dijo, me voy a esperar a ver si da fruto. Entonces la iglesia vino a tomar todo el lugar en estos 2000 años y ahorita no hay judío, ni gentil, ni griego, ni italiano, ni inglés. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios no ha terminado con Israel. Romanos 9, 10 y 11. No ha terminado con Israel. Una cosa es la salvación individual, otra cosa son las profecías nacionales. Israel se va a convertir en el trono de Dios. La nueva Jerusalén va a descender sobre la tierra de Israel. Ahí va a estar los cuarteles generales del universo. Dios habita ahorita en el tercer cielo. La Biblia dice que Dios va a dejar el tercer cielo. El Padre, estoy hablando, no el Hijo. El Padre baja al tercer cielo y va a bajar a la tierra en Israel, en Jerusalén, a poner su trono. ¡Qué maravilloso! Va a cambiar su trono de arriba a estar aquí con nosotros. El Dios y Padre del universo. Y nosotros a su alrededor reinando con los siglos por Él. Vemos pues entonces claramente, ¿verdad?, acerca de esto. Ahora dice el capítulo 21 de Mateo, versículos 18 y 19, Mateo 21, 18 y 19, la maldición de la higuera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera, está hablando de Jesús, cerca del camino vino a ella. Y no halló nada, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo los discípulos que se han maravillado, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bajo el Nuevo Testamento, para que entendamos este pasaje, los judíos tenían que presentarse 3 veces al año delante del Señor en la ciudad de Jerusalén. Jesús mismo vino a la ciudad de Jerusalén, vía Jericó, porque era el camino que siempre tomaba Cristo para llegar a Jericó, y en varias ocasiones fue a Jerusalén Cristo para celebrar, ¿se acuerdan las bodas de Caná, los tabernáculos, el Yom Kippur? Lo vino a celebrar Cristo en Jerusalén. Uno de esos días en que Cristo iba a Jerusalén, se encontró con la higuera, que sin duda en los viajes anteriores la había visto. Pregunta, ¿por qué no la maldijo antes, verdad? Lo vamos a ver. Pero el día precisamente en que él maldijo la higuera fue el día de su entrada triunfal a Jerusalén, cuando observó que no tenía fruto. Al llegar a Jerusalén fue recibido como el Mesías, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús, por la mayor parte de la gente. En la tarde se dirige a Betania, a la casa de Marta, de María y de Lázaro, a pasar la noche, porque venía camino a Jericó, y al regresar al día siguiente a Jerusalén, fue cuando él se detiene y maldice la higuera. Ya vimos que la higuera representa, sin ningún lugar a dudas, a Israel. Y esta acción de maldecir la higuera, porque no tenía fruto, vemos realmente que es una señal profética de que tampoco había encontrado fruto en la nación de Israel. Y cuando a Cristo lo crucifican, y cuando Pilato le dice a la gente, ¿a quién quieren escoger? Suelta a Barrabás, crucifícale. Pilato les dijo, la sangre sea sobre sus cabezas. Y el pueblo de Israel dijo estas palabras, que la sangre del Mesías sea sobre nosotros. Y en 2000 años no ha habido un grupo étnico como Israel expulsado de la mayor parte de las naciones. Simplemente el holocausto en 1943, 44, 45 de Hitler, donde más de 6 millones de judíos
fueron matados de hambre y en las cámaras de los gases, cómo los han odiado, cómo ahorita estamos en el siglo XXI y el mundo los odia, los árabes no los quieren aceptar. Ahorita hay 120 naciones, de las 200 naciones que tenemos en el globo terráqueo, 120 están votando contra el Estado de Israel. La única nación que lo ha defendido ha sido Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, señores sociólogos, historiadores, comunistas y ateos que nos visitan y que nos ven por la televisión? Pregúntate por qué Estados Unidos ha sido bendecido. ¿Por qué le tienes tanta envidia a Estados Unidos? El mejor país vestido, donde mejores empleos ha habido, donde a la gente se le reconoce lo que sabe, con el mejor ejército, el mejor sistema político que hay ahorita en el mundo, donde más o menos hay justicia mejor que en otros países. Ha detenido el comunismo, el fascismo, el nazismo. Si no fuera por Estados Unidos, aunque ahorita está hundiéndose, todo el mundo quiere Estados Unidos. Nadie se quiere ir a Rusia, nadie se quiere ir a la China, a México menos ahorita. ¿Por qué Estados Unidos es la nación del sueño americano? Hasta hace algunos años, porque ya no es igual, ya se acabó todo eso, porque ya los últimos presidentes han apostatado y han entregado a Estados Unidos en manos de los árabes y han traicionado a Israel desde el presidente Clinton. ¿Por qué? Porque los árabes tienen el 65% de la producción petrolera del mundo entero. Y ahorita el presidente Obama, si no se alinea con las naciones árabes, le cortan el petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos consume el 50% del petróleo de toda la producción del mundo entero. Después de Estados Unidos sigue China, Japón y Alemania. Pero Estados Unidos consume la mitad del petróleo que se produce en el mundo. Así que por eso hundirían totalmente sin petróleo igual a Europa si los árabes no acceden Occidente a que el Estado palestino sea reconocido, quitarles Jerusalén y que puedan los judíos devolver los territorios que ganaron en la guerra. Todo está exactamente como la Biblia lo dice. Zacarías 12, 2 y 3, Zacarías 14, del 3 al 4, Mateo 24, Mateo 25, Apocalipsis, Daniel, todo dice que cuando Jerusalén la rodearan los ejércitos, ante nuestros ojos está sucediendo pasado mañana. Ya se queda sola Jerusalén. ¿Qué va a pasar? Tal vez una guerra nuclear. La Biblia profetiza que Siria, Apocalipsis 17, va a desaparecer. Tal vez Israel conteste con armas nucleares a Siria y borre del mapa a Siria y el anticristo salga de la región de Siria o Irak, y después de esta devastación se den cuenta, bueno, que nos estamos matando. Surja como Hitler el anticristo y traiga la paz. Y cuando digan paz y seguridad, nos pintamos. Todo está sucediendo exactamente como la Biblia lo determinó. Dios, yo soy Dios, Isaías 44, que pongo en orden desde el principio lo que ha de acontecer. Nadie más que Dios podía habernos puesto cronológicamente la caída de los imperios, el transcurrir de la historia, cómo iban a acontecer, cómo sería la última generación, lo que iba a pasar. Todo lo que dice Apocalipsis está sucediendo. En el 2012, el año que entra, ¿qué están esperando? Que se alineen los planetas. Que el satélite Alien, ahorita que dicen que es un planeta, cuando se alineó con el Sol, tembló en Chile. Cuando se alineó con el Sol, este planeta, tembló en Japón. Ahora esperan que en el 2012 se alinee otra vez con el Sol y tal vez vengan ahora sí radiaciones solares, ya no hay ozono que nos proteja y comienza el mundo a ser convulsionado, comienzan los tsunamis a inundar Hawái, Acapulco, Cancún, las costas, la costa mediterránea, Francia, etcétera, etcétera, desfalleciendo los hombres por las cosas que sucederán, confundida la gente por el bramido de las olas y del mar, por los terremotos y toda la gente buscando una luz, y nosotros somos en esta generación la luz. ¿Estás tú brillando en tu casa, en tu familia? ¿Estás tú brillando en tu trabajo con tus amigos? ¿O sigues con el triunfo del amor? ¿Sigues viendo a Lady Gaga? ¿Por eso estás tan enchamucado como estás?
¿En qué mundo? Es que es el tiempo de nosotros. Hay un solo versículo en el Nuevo Testamento de David. Un solo versículo de David en Hechos. ¿Saben lo que dice la Biblia de David? El Espíritu Santo, ¿cómo resumió la vida de David? Dice en Hechos, y David sirvió a su generación. Es todo lo que se dice de David. ¿Cuál es ahorita es la generación de nosotros? Desde que tú naciste es tu generación. ¿Qué estás haciendo por tu generación? Los años así pasan. Y no te has decidido todavía a hablar de Jesús, a entregar tus bienes a Jesús, a seguir a Jesucristo, a hablar de Cristo, a santificar tu vida, a limpiar tu vida sexualmente. Esta maldición la hizo Cristo saliendo de la casa de Marta y de Lázaro y yendo más adelante. Con todos los antecedentes podemos ver claramente, ¿verdad?, que las señales que Jesús dio durante todo su sermón, el Monte de los Olivos, era para que aprendieran claramente que Israel estaba a punto de ser destruida. En el año 70 los romanos llegaron con el general Tito y no dejaron piedra sobre piedra. Cuando Cristo vivió, ¿saben cuál era el objeto de los fariseos? Construir edificios y templos. Y cuando le preguntaron a Cristo en Mateo 24 las señales, los judíos estaban, mira nomás qué iglesia totota, mega iglesia preciosa, cortinas persas, lámparas hawaianas, luces de Francia, tapetes persas, etcétera, etcétera. Y Cristo dijo, ustedes ahorita se gozan en edificios. Yo les diré que no quedará piedra sobre piedra. Y cuando vino Roma y arrasó con Jerusalén, ¿dónde quedaron sus supuestos templos e iglesias hechos pedazos? ¿Quiénes sobrevivieron? Las almas de los hombres. ¿Y nuestra generación es diferente? No, nuestra generación es exactamente igual. Ahora estamos tratando de hacer megas construcciones de 20, 30 millones de dólares. Cuando Dios no nos mandó a construir edificios, nos mandó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ya si Dios nos quiere regalar, y si alguien me dice, te regalo 15 millones de dólares para que hagas un edificio, una iglesia, gloria a Dios. Pero la iglesia no la vamos a meter en drogas, ni a obligar, ni a presionar. Den y den y den y den. Les decimos, den para las misiones, para mandar misioneros, para sostener más pastores. Nunca hemos pedido para la construcción. Y hasta ahorita Vida Nueva para el Mundo no tiene, ni es dueña de ningún edificio en el mundo entero. No somos dueños de nada. Y así hemos sobrevivido y estamos en más de 70 naciones, sosteniendo a más de 15 misioneros y pastores en el mundo. Los judíos pues fueron dispersados a los 4 confines de la tierra, quedaron por tierra cerca de más de 2000 años. Además la maldición se aplicó a la tierra, porque cuando regresaron en el 48 los judíos, era un desierto Israel, era un desierto. Los palestinos dicen que era tierra de ellos. Esto es la mentira más grande del mundo. Durante 3000 años Israel estuvo en Israel. Claro que había árabes cuando regresaron ellos, pero era un desierto Israel. No había un solo árbol, porque la maldición cayó sobre la nación y sobre la tierra. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? El pecado hacía que Dios detuviera las lluvias y maldijera la tierra. Isaías 24, del 3 al 4, porque faltaste a mis mandamientos, la maldición te alcanzó. Entonces Israel, en 4 años, del 48 al 52, planta 6 millones de árboles, para que se cumpla Amós 9, del 12 al 3. Los plantaré sobre su tierra, plantarán viñas y verán el fruto de ellas. Esto es además no solamente contra la tierra, porque hasta el siglo XX los judíos regresan a su tierra en 1948, y del 48 a nuestros días comienza a llover en Israel.
Comenzaron las lluvias de 1948 a nuestros días. De esta manera, después de tantos siglos, tanto como se profetizó, Israel se convierte en el 48. Entonces ahora podemos saber que el año 48 es el patrón con el cual podemos medir una generación. Ahora, ¿cuánto es una generación? ¿50 años? ¿60? ¿70? ¿U 80 años? Vamos a meternos a ver ahora algo más acerca del florecimiento de Israel. Muy bien. Esta profecía que acabamos de leer, cuando la higuera reverdezca, no pasará una generación, nos vuelve a decir que cuando Israel floreciera, cuando resucitara Israel, comenzáramos a contar los últimos días, desde 1948, y saber que la segunda venida del Señor está cerca. En 1948, el reloj profético de Dios comenzó, tic, 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 la cuenta regresiva. Ahorita me llegan correos donde me dicen, faltan 6 horas para el 20 de septiembre para que se determine el Estado palestino. Faltan 5 horas con 40 minutos desde que se dictaminó que pasado mañana las Naciones Unidas van a tratar de sacar a los judíos de los territorios ocupados. Comenzó el reloj profético de los judíos acerca de lo que va a suceder. Pero el reloj profético de nosotros comenzó en 1948, el 14 de mayo. Tic, 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 tic. Se había apagado durante 2000 años el reloj de Dios. En cuanto Israel regresa, no podía nadie profetizar que nos encontrábamos en los últimos tiempos. No es hasta que la nación nace y reverdece y resucita nacionalmente, no espiritualmente, porque espiritualmente será hasta la segunda venida de Cristo. Romanos 11, 25 y 26. Todo Israel será salvo cuando Él regrese físicamente, pero nacionalmente resucita en el 48. Ahora es interesante, Lucas 21, qué linda es la Biblia. Lucas 21, esto es increíble. Lucas 21, vean qué cosa más maravillosa. ¿A quién le gusta estudiar la Biblia? Más les vale. Lucas 21, 29 al 32. Vean esto. Lucas 21, 29 al 32. También les dijo una parábola. Vean ustedes cómo comparando los evangelios, la Biblia es la suma de tu palabra es verdad, comparando versículo con versículo, texto con texto, podemos trazar una doctrina sana. También les digo una parábola, mirad la higuera y el Mateo no dijo eso, ¿verdad? Mateo dijo cuando veáis la higuera que reverdezca, ¿se acuerdan? Pero no agregó y todos los árboles. Pero Lucas escribe que dijo Cristo además, cuando vean la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Así también ustedes cuando sucedan estas cosas, saber que el reino está cerca. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No podemos dejar de notar, ni de estudiar en la declaración de estas profecías que Jesús menciona también, juntamente con el renacimiento de Israel, que los árboles. Tenemos ya otra pieza del rompecabezas. Los árboles, tenemos que saber qué significan o representan los árboles, porque lo que no dice Mateo, lo dice Lucas. En la misma Biblia vamos a encontrar esta interpretación. Si Israel representa la higuera, entonces debemos esperar que los árboles representen naciones. ¿No es verdad? Veamos esta verdad. Jueces, capítulo 9 en el Antiguo Testamento. Libro de Jueces. Está después de Josué para que no andes por Apocalipsis. Dice en Jueces 9, versículo 7 en adelante. Aquí encontramos a Jotam, un hijo de Gedeón. Y este muchacho habían matado a todos sus hermanos. Y entonces se dirige
a una banda de terroristas que se llamaban los de Siquem. 70 hermanos o hijos de Gedeón habían asesinado, porque todos querían ocupar el trono. Era la lucha por el poder y Abimelech quería sentarse en el trono. Entonces, este muchacho les cuenta una historia, una parábola, y vean ustedes qué usa para representar los gobiernos o las naciones. Dice el versículo 7, cuando le dijeron a Jotam, se puso en el monte de Gerizim, alzando su voz clamó y les dijo: óigame varones, y así fue oída, así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Aquí se usa a los árboles como personas para nombrar a un rey, y el olivo representa un árbol que querían poner como un gobernante. El olivo dijo: no puedo dejarme aceite. Versículo 10, le dijeron a la higuera: anda, tú reina sobre nosotros. La higuera respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Versículo 12, y los fueron con la vid, reina con nosotros. Total que fueron con 3 árboles: la higuera, la vid y el olivo. Los 3 árboles que representan a la nación de Israel. Vemos pues que los árboles representan en Daniel 4 también. Nabucodonosor se le compara con un árbol que va a crecer y que es cortado y que no va a dejar de dar fruto. Con estos ejemplos podemos ver algo extraordinario a la luz de la historia que nos puede ya comprobar realmente qué significan los árboles. Una vez que vemos que los árboles representan personas, gobernantes o naciones, ¿a qué naciones? Si los árboles se representan naciones, ¿a qué naciones se refería Jesús que iban a reverdecer juntamente con Israel? Qué asombroso es esto. Las naciones cercanas a Israel iban a florecer cuando Israel floreciera. De manera asombrosa descubrimos que las naciones que tienen su frontera con Israel se independizaron exactamente dentro de los 5 años del renacimiento de Israel. El Líbano, Jordania, Siria y Egipto obtuvieron su independencia entre 1943 y el 52. Escuchen esto, todavía falta. Líbano, después de la Primera Guerra Mundial, Francia obtuvo el mandato de Siria, que era la antigua porción del Imperio Otomano o de los persas. Francia superó la región del Líbano en 1920 y en el 43 Líbano florece como nación independiente. Jordania, después de la Primera Guerra Mundial, la disolución del Imperio Otomano, Inglaterra recibe el mandato de gobernar la mayoría del Medio Oriente. La Gran Bretaña separa la región autónoma de Transjordania en 1920 y Jordania se independiza en 1946 y adopta el nombre de Jordania hasta 1950. Siria administra esta región Francia después de la guerra, y Siria se independiza en el 46 también, exactamente cuando se independizó Jordania. Egipto obtiene su independencia y soberanía con el derrocamiento de la monarquía británica en 1952. Estas naciones, al igual que Israel, no existían independientes hasta después de 1943. Y esto fue simplemente eran parte del Imperio Otomano, parte del Imperio Británico o colonias de Francia. Su nacimiento alrededor de Israel en el 48 nos muestra de manera asombrosa que eran las naciones a las cuales Cristo profetizó, que no es coincidencia que en ese tiempo de 5 años se independizaron todas las naciones que tienen su frontera con Israel. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿No es maravilloso que nosotros podamos saber claramente todo lo que está pasando en el mundo? Y terminamos con la generación.
La IER es Israel, las naciones, las que tienen su frontera con Israel, que se independizaron. Ahora tratemos de ver cuánto es una generación a la luz de la Biblia. La palabra generación, dor, en el hebreo, se tradujo al griego genea, de donde viene la palabra genealogía, de donde viene la palabra genes. Nuestros genes también vienen de ahí. Y esta palabra significa una época o una generación de personas o un periodo particular de vida desde el nacimiento hasta que morimos. Vean ustedes el Salmo 78, versículo 8. Salmo 78, versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Israel nació el 80% de la gente de Egipto cuando tenían 40 años. Más 40 en el desierto. 80 años. Muy bien. ¿Son 80 años una generación realmente? Bueno, vamos a ver que si representa a un grupo de gente que nace y muere dentro del mismo periodo de tiempo, se le llama una generación. Salmo 90, versículo 10, nos saca de dudas. Los días de nuestra edad son 70 años. En los más robustos, los que no comen papitas ni Coca-Cola, y van a llegar a los 80 años con toda su fortaleza, es molestia y trabajo. Escuchen esto, amados hermanos santos de Dios. De acuerdo al libro de Hechos Mundiales de la CIA, World Fact Book, mayo del 2010, el promedio más largo de vida de los seres humanos en el 2009 fue de 84 años en Macao. 84 años fue el promedio más elevado de vida en el 2010. Suiza ocupó el 10º lugar con 80 años de edad. Israel el 12º lugar con 80 años, punto 73. Estados Unidos el 49º lugar con 78 años de edad. Guatemala el 143º con 70 años de edad. La mayor parte de los seres humanos, o sea, de acuerdo a estas estadísticas, el 82.5% vive en un promedio de 60 años. No pasas del sesentón. El 82% de la humanidad no va a pasar de los 60. ¡Qué increíble es esto! Y solo un 9.8% de toda la humanidad alcanza los 80 años de edad. Mi mamá ya la hizo porque tiene 86. Billy Graham tiene casi 96 años ya de edad. Mateo nos provee la clave claramente, ¿verdad? De lo que vive una persona exactamente, son 80 años de acuerdo a la Biblia, en los más robustos. Ahora, 1948 más 80, 2028. ¿Ok? Si es que sé algo de sumar. Si el 2028 más o menos, sin que sepamos el día y la hora, fuera la segunda venida de Cristo, tendríamos que restarle 7 años de la tribulación, ¿no? ¿Cuánto nos da? 2021. O sea, estamos en el 2011. ¿Cuántos años nos quedan? Aquí no podemos de ninguna manera ser dogmáticos. Y eso no contradice lo que Jesús dijo: el día y la hora nadie la sabrá, pero sí los tiempos. Yo no sé si será el rapto en el 2002 o en el 15. Yo siempre he dicho que no pasábamos del 15, según cálculos, y que nos libre Dios de poner una fecha, porque seríamos falsos profetas. Pero los tiempos aproximados son posiblemente antes del 2028. Si la generación de los 80 años se cumple de acuerdo a la Biblia. Pues en el 20, en el 19, en el 16, en el 23, por favor no digan, el hermano al Disney dijo. Me meten en problemas.
Que quede bien claro lo que estamos diciendo. Y ¿saben una cosa? Que cuando yo leí esto, se me estremeció la piel. Le dije, Señor, ¿realmente nos estás diciendo que nos quedan 10 años, 12 años más de vida tal vez? ¿Será posible esto? Y bueno, lo vamos a ir viendo con lo que siga pasando el año que entra, etcétera, etcétera. Lo único que sé yo es que llegó la hora para la cual nacimos. Y que si estas cosas han de suceder, ¿cómo no debemos de vivir una vida pía, santa y piadosa? Entregándonos cada vez más al Señor, buscando más su voluntad y dejándonos ya de vanidades ilusorias. Y entendamos para qué nacimos. Y sepamos que lo que más le interesa a Dios es que lo conozcamos. Y que seamos guardados de la hora de la prueba. Lucas 21, para que seamos tenidos por dignos de las cosas que acontecerán en la tierra. ¿Estás tú listo para encontrarte con tu Dios? Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por los tiempos que nos permites vivir. Donde estamos viendo que las nubes se están juntando de las catástrofes, de los holocaustos, de las tragedias en el mundo, de los fenómenos naturales, donde la naturaleza se ha vuelto contra nosotros. Y sabemos que estas son señales. Y tenemos tal vez 2 años, 10 años, solo tú lo sabes. Lo único que sabemos es que ya el tiempo se ha acercado. Y que estas consideraciones que hemos traído a la luz de tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo como nuestro Maestro, nos hacen temblar interiormente de temor a ti, de acercarnos más rápido a ti, de entregar nuestras vidas con pasión a ti y de saber que tú eres la única causa por la cual vivimos. Porque si vivimos es para ti y si morimos es para ti también, Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. Muchos de ustedes que nos ven por la televisión y que están aquí presentes, yo los invito a que vengan a la cruz en este momento. Vengan a la cruz, ven a hacer la paz con Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Si Cristo no viene en 20 o 30 años, el día de tu muerte, lo vas a enfrentar. Y será el día de tu juicio, donde no tendrás otra oportunidad, como la tienes en esta tarde, de arrepentirte de tus pecados y de entender que no eres un animal. Somos personas inteligentes, agentes morales, responsables de las decisiones que tomamos, cuyas consecuencias son para bien o para mal siempre. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, para bien o para mal. Y tú y yo somos responsables delante de Dios, nadie más que nosotros, de las decisiones que tomamos. Ven a Cristo, toma esta decisión en tu corazón hoy, y ahí desde tu lugar dile: Señor mío y Dios mío, he oído tu voz profética a través de la Biblia y me arrepiento de mis pecados. No quiero que me sorprenda como un ladrón de repente y desprevenido tu venida. Quiero estar preparado, Señor. No quiero perderme galardones. No quiero ser avergonzado delante de tus ojos cuando tú vengas por mí. Te pido que entres a mi corazón. Te recibo porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos y que vienes pronto por mi vida para reinar contigo eternamente. Te doy las gracias por el perdón que me das. En el nombre de Jesucristo. Amén.